yo leo esto, primero que duele, entristece, es lamentable. Estamos hablando de comer. Estamos hablando de un país plagado de alimentos y estamos hablando de no te alcanza para morfar. Más allá de lo que contábamos antes, ¿no? No solamente no te alcanza para morfar, sino que después no te alcanza para cuidarte. ¿Por qué? Porque te enfermas por no morfar. Y así termina todo. Yo siempre digo, en el sistema de salud, no morfás, no te alimentás, no te cuidás, no haces deporte, no estudiás, no creces, te enfermás. De una u otra manera, te enfermás. Y eso es lo que no ven los gobiernos, no solamente este, vos referir a muchos antes, ¿no? En que todo termina en esa cloaca, ¿no? Termina en la cloaca de la enfermedad y no alcanza para curar. Es un país que está enfermo, ¿sí? Porque esto te enferma, o sea, no hay otra manera, o sea, no hay otra forma. Si yo tomo agua contaminada porque no tengo agua potable, me voy a enfermar. De eso es lo que no se dan cuenta. Lo tengo a Miriam Bregman acá. ¿Cómo hacemos para salir de esto, Miriam, querida? ¿O podemos salir de eso, es la pregunta? Sí, que podemos salir, obviamente. Lo que dice la vicepresidenta de la Nación tiene razón. Las empresas alimenticias, además, fueron de las que más ganaron. Empresas que aumentaron en pandemia 142%. En pandemia, mientras vos veías cómo subía la pobreza en el otro gráfico que ustedes mostraban en pandemia. Incluso las que fabrican golosinas nunca pararon, lograron ser declaradas esenciales. Ahora, la vicepresidenta tiene una responsabilidad política. No lo puede comentar solamente y decir acá hay un problema de cómo aumentar los precios. Claro, pues yo la escucho a Miriam y digo, che, pero esto está buenísimo. Políticamente se están poniendo de acuerdo. No, yo me pongo de acuerdo porque no estamos... Hay un comentario en el que te pones de acuerdo, no estamos pero... para hacer análisis. No, está muy bien, Cristina tiene razón. Sí. Tiene Miriam razón. Bregman es más para un videógrafo. Sí. No sé, poné lo que quieras. Yo digo lo que creo que es correcto No, y pero es así. está bien empezar desde algo real. Es que yo ¿sí? también le doy Más la allá razón. de También le doy dónde... la razón. Vos negarías que... No, yo a ese tuit le doy la razón. Más allá de donde se claro. esté hablando, digo, está bueno esto, pero que también lo podamos analizar, ¿no? Como lo Claro, estás y que haciendo. pensemos qué pasó, por qué las empresas ganaron tanto, por qué tuvieron... Pensar que el Estado... Venimos de la pandemia, ¿no? Donde familias enteras no tenían para trabajar y estas empresas lograron que el Estado le pague parte de los salarios, lograron que los dejen hacer todo tipo de facturación, subfacturación con los dólares, porque después cuando vos haces los cruces de datos, cuando denunciamos quiénes fugaron, quiénes se quedaron con los dólares y vaciaron el Banco Central, vas a ver que también te encontrás con muchas de estas empresas y después especulan con los alimentos. Pero el Estado no puede comentar, el Estado tiene que hacer algo para garantizar la alimentación. El dato que daban de los pibes de este país es gravísimo, es gravísimo. ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir contando que la mitad de los pibes son pobres, que en la Argentina hay 1 millón de pibes y pibas que comen solo una vez por día? Y te agrego un dato más, que me parece que es muy significativo y que no se puede dejar de analizar. Estás hablando de índices de pobreza que rondan casi el 40%, pero con niveles bajos de desocupación. Claro, una persona que labura y cobra 50 lucas es pobre. Es pobre. Y si tiene que alimentar una familia con ese salario, no le alcanza. El valor de los alimentos disparado, el valor de los alquileres disparado, todo lo que afecta a las familias de bajos ingresos. Entonces, es una realidad que si vos la mirás de conjunto, te demuestra que aún trabajando no salís de la pobreza. Tampoco, aunque tengas un trabajo. Te agrego más, aunque tengas un trabajo en blanco. Registrado, claro. Tampoco salís de la pobreza, ni que hablar si sos joven, porque si vos te fijás, el 80% de los pibes que trabajan lo hacen sin aguinaldo, sin vacaciones. Claro, estos pobres que derecho. pasaron a ser indigentes, son 200.000, hacían changas antes. Claro. Ya no las tienen. Entonces, de 50.000 pesos bajaste a 26.000 y pasaste a ser indigente. Es decir, hay una nueva dinámica que se está dando en estos momentos, sobre todo en el conurbano bonaerense, donde mucha gente que tenía la posibilidad de tener un ingreso diario para comer, sí, hoy no lo tiene. Pero no recibe. De repente puede estar 3 allá... días donde no recibió un centavo, vive al día. Y más allá de esto te pregunto, ¿cómo hace para que una persona pueda vivir, cómo se hace, mejor dicho, para que una persona pueda vivir sin proyectos laburando? Porque vos por ahí no laburás, decís, bueno, no laburo, no quiero, la generación de Nini, qué sé yo, pero si uno tiene la potencia de laburo, quiere laburar y siente que quiere progresar, pero de repente cobra 50, 60, 70.000 pesos y es pobre, ¿qué piensa una persona de esa? Sí, yo nunca creí mucho en eso del famoso Nini.
porque no es lo que veo en la realidad, porque recorro mucho, hablo mucho, estoy permanentemente en contacto con trabajadores, trabajadoras, con sus hijos, con sus familias, y eso el niní no existe. El niní, sí, hay una franja en que este sistema lleva al borde Yo te puedo asegurar de que la existe. marginalidad social. Yo también recorro y te puedo asegurar que existe, pero existe más en las clases sociales más altas que más bajas. Bueno, pero eso no se lo Aclaremos, cuestiona. Ni trabaja ni estudia. Sí, porque perdón, tal no vez lo aclaramos. alguno- Pero mira, yo te voy a poner un ejemplo muy concreto. En el último tiempo, yo soy diputada de la Nación, ¿no? En el Congreso Nacional se está discutiendo el aumento de los jueces de la Corte Suprema, la boleta única. Ahora quieren discutir si se suspenden las PASO. Nosotros presentamos con mis compañeros Nicolás del Caño y Alejandro Vilca un proyecto de ley para generar en forma inmediata 1 millón de puestos de trabajo genuinos. Es lo que estábamos hablando hace un ratito. Bueno. ¿Y por qué no le dan bola? No pasa ni de una... Bueno, ¿Pero por qué? bueno, porque Perdón para que me poder caliento, hacer no me eso hay caliento que con vos, afectar ¿eh? los intereses de estas grandes empresas que han ganado tanto y que en vez de tomar nuevos trabajadores lo que hacen sobreexplotan a los que ya tienen. Entonces hoy se da un fenómeno donde un trabajador de una alimenticia está 10 horas en su trabajo, no tiene fines de semana, no puede ver a su familia, vuelve a su barrio y su vecina, Miriam, tal vos vez, pensás que hay un déjame mensaje, terminar sí, una perdón. cosita, su vecina tal vez no tiene laburo. Si acá se repartieran las horas de trabajo, primero se redujera la jornada laboral a 6 horas, ¿no? Para que todo el mundo tenga un horario de trabajo, también pueda estudiar, también pueda hacer todo lo que vos decías, incluso tener vida social, divertirte, ¿Y cómo, etcétera, ¿y cómo etcétera. evitás, si Y se bajás las reparten- horas, que no bajen los sueldos? Bueno, por eso lo que nosotros estamos peleando, lo reflejamos en un proyecto de ley, sabemos que se va a conseguir con mucha lucha y mucha pelea. ¿Cómo se consiguieron las 8 horas? Las 8 horas tampoco fueron una concesión graciosa, ni las 10 horas fueron una concesión graciosa. La clase trabajadora tuvo que pelear por eso. Nosotros decimos que tiene que ser sin reducción de salario y que nadie puede cobrar menos que la canasta familiar. Pero son cosas elementales. Vos fíjate lo que Miriam. tenemos que aclarar. Que nadie cobre menos que la canasta familiar, algo que no pasa hoy. Pero Miriam. vos podrías generar 1 millón de puestos de trabajo inmediatamente. Bien, ese inmediatamente depende de ponerse de acuerdo con las grandes empresas, ¿sí? Por lo que vos me decís, las alimenticias y demás. Yo te voy a un caso, lo pasábamos acá, y yo creo que lo tenemos que volver a pasar, lo pasamos en el Noticiero de América. Visitamos una empresa, la empresa Vaso, básicamente en Rafaela, en Santa Fe, provincia de Santa Fe. Una empresa que fabrica el corazón de la Ferrari, la válvula para Ferrari, exporta, ¿sí? La válvula para Ferrari. Y también otra empresa que hace crucetas, ¿sí? Sí. Etna, me hace acordar a la buena de Los Increíbles, que hace crucetas y también exporta. Nosotros fuimos a cubrir el proceso de producción y demás. Yo le preguntaba a estas pymes, che, escúchame, si el Estado te diera la posibilidad de ampliar esta línea de trabajo, ¿sí? Reduciéndote los impuestos, dándote beneficios, ¿vos lo harías? Sí, por supuesto. Esta empresa tiene 1000 trabajadores, 1000, la otra tiene 100 y pico. Eso se podría ampliar, no solamente pensemos en las alimenticias. ¿Por qué en ese proyecto, como decís, automáticamente se crean 1 millón de puestos de trabajo? Pero yo creo que se están dejando afuera un montón de pymes que podrían transformarse en grandes empresas. Bueno, te respondo eso. Mira, yo lo que te digo, 1 millón de puestos de trabajo es considerando solamente las 12.000 grandes empresas. Después podrías aplicarlo ¿Pero a cuántas otro. pymes hay, Miriam? No, ¿Cuántas yo pymes te hay digo, en bueno, Argentina? yo te digo empezando por las grandes porque el costo lo paga la empresa. Entonces te digo, empezando por las 12.000 grandes empresas, las que más ganaron en este tiempo, se podría generar 1 millón de puestos de trabajo Perdóname esta genuino. ida y vuelta. ¿Por Sí. qué el costo lo paga la empresa? ¿Por qué no es al revés la presentación? ¿Por qué no la empresa podría producir más para tener más ganancia? Bueno, no, la empresa produce más y tiene más ganancia. Te doy un dato concreto. Porque Se si no, entiende a lo que voy, ¿no? Sí, pero no estamos discutiendo con Yo veo, Déjame pero yo veo decirte del otro lado algo. un empresario y dice, ¿y por qué el costo lo tengo que pagar yo? Y sí, porque trato vos de sos, ponerme de vos sos el que explotás la fuerza de trabajo ajena. Sentate acá, sentate acá, sentate Sí. ahí. Vos sos empresaria, sigamos haciendo el cambio, ¿sí? pero- Vos sos empresaria, Yo me vos sos siento- empresaria, yo soy el que propone, ¿sí? Sí, no, Y yo pero te no me va a salir bien este rol. Y yo te digo, no importa si te sale bien, pero porque tenés que pensar de los dos lados. Usted tiene que ponerse de los dos lados del mostrador. no, yo me pongo y los mirá dos qué lados, pero distinta acá hay te un- ves de ese lado. Soy la conductora de este programa ahora. Muy bien. Está genial, te ahora, digo, ¿eh? ahora voy a invitar a unas personas que quiero que vengan. Entonces digo, a ver, ¿por qué yo como empresario me tengo que poner a gastar lo que no quiero? Si mi rol como empresario es ganar dinero. Sí, bueno. A no ser que tenga una ONG. Te lo digo yo, como dicen Bueno, muchos yo te lo empresarios, voy a, con yo lo que te no lo estoy voy de a acuerdo. contestar por ahí, como ¿eh? periodista informada que soy. Sí, como si fuera yo. Claro, te voy a contestar que hay un estudio de cifra de la CTA, o sea, un grupo cercano al gobierno, no es opositor al gobierno de Frente de Todos, que explica muy bien cómo durante
el gobierno del Frente de Todos se transfirieron de los sectores del capital, de los sectores trabajadores a los sectores del capital, 41.000 millones de dólares. Es decir, durante este gobierno que llegó diciendo que iba a llenar la heladera, que era nacional, que era popular, se transfirieron 41.000 millones de dólares que se le sacaron a la clase trabajadora y se le dieron a los sectores más concentrados del capital. Como periodista te pregunto, vos, Sí. ¿más querés todavía? ¿No te parece que es hora de que los trabajadores dejen de perder bajo este gobierno? Bueno, porque esa es la realidad de la Argentina hoy. Si lo tomás desde el gobierno de Macri, 70.000 millones de dólares. Pensá que es 2 veces casi lo que Macri le pidió al FMI, para que vos tengas una idea de los números que estamos hablando, de lo que le sacaron del bolsillo a todos los trabajadores de la Argentina y se los dieron a los sectores empresariales. ¿Más te parece? Lo que pasa, con Balbo tenemos una empresa, ¿sí? Acá vamos, mira, somos los 2 empresarios de traje azul. Me estás haciendo una propuesta. Hace rato que quiero abrir una empresa con vos. Y te digo, una pyme que nos sacan el 35% de ganancia, el 5% de ingresos brutos, el 21% de IVA. No, pero ¿sabes qué pasa? Yo te voy a... Déjame terminar. Déjame terminar porque si no, no... Sí, pero soy una periodista muy incisiva. Sí, ya lo sé que podés interrumpir porque es tu programa. Pero digo... ¿Viste cómo es, no? De repente este año, hoy lo escuchaba, un mensaje que me mandan a la radio. Yo me decía, y te pongo acá en carne propia, facturamos casi el doble y de ganancia tenemos menos de lo que habíamos facturado antes de facturar el doble. Falso. De ganancia, con inversión, con compra de maquinaria, con puestos de laburo, con seguir apostando en la Argentina. Podríamos vender todo e irnos a Brasil. Bueno, yo te voy... Sí, ¿y por qué no se van? Porque creemos en este país. Porque el costo laboral en Argentina es muy barato. Pero, perdón, no, ¿qué no es opinás ideológico. No, déjame ¿Y el decirte reparto algo. de ganancias? 45.000... ¿Con el personal? ¿Eh? ¿El reparto de ganancias con el personal? Sí, es una hermosa cláusula que existe en algunos textos Sí, legales que jamás se aplica. Pero nosotros somos una pyme. Sí, pero ¿sabés qué pasa? Que detrás del estamos con la argumento... soga al cuello todos los días. No. Me levanto a las 6:30 de la mañana. No puedo Más de irme- 2 puntos del PBI se están llevando en beneficios impositivos del conjunto. ¿La pyme? ¿Una no, pyme? porque detrás del discurso pyme, Sí. la pyme, están todas estas grandes que vienen ganando un montón. Entonces el discurso de que todos en pos de las pymes, 1.000 empleados no es una pyme. No, nosotros tenemos 10. Bueno, 10 empleados tenemos. Son 10 familias, que no le podemos dar el asado, no le podemos la caja de Navidad, Miriam. No, bueno, pero no le podemos discutamos dar la por cajita de dónde pasa Navidad. la Antes le damos la realidad de sidra, la ahora le damos un economía. vino blanco. En la Si no le doy Argentina... la caja de Navidad, disculpe, yo no soy tu socio. Básico, la caja navideña. Claro. Sí, eso no se puede perder. No llegamos. Sí, pero con el discurso de que todo es por las pymes, Sí. en el gobierno del Frente de Todos, un gobierno que vive hablando de las pymes, se transfirieron 41.000 millones de dólares que le sacaron a los trabajadores y le dieron a los empresarios. Entonces lo que hay que discutir es con los números sobre la mesa. Hoy esa no es la realidad de la Argentina. La realidad de la Argentina es que los trabajadores y trabajadoras, intereses que son los que yo represento y quiero representar, Sí. cada vez viven peor. Y que en este país Vení de este lado. te estigmatizan. Vení de este lado. Te estigmatizan cuando salís a la calle a pelear. Vení, Te no estigmatizan puede dejar de cuando- hablar. Es cuando se- buenísimo, es genial. Mirá qué movimiento tiene este programa, es espectacular. El movimiento de sillas. Ahora te hago, si querés un programa con Un movimiento. ahí lo programa tenés. muy movido. Ahora, te quiero hacer esta pregunta desde este lado. Esos 41.000 millones de dólares que vos me decís Sí. que le sacaron a los trabajadores, Sí. ¿dónde están? En las manos de los empresarios. ¿Cuántos son? Te explico. ¿Cómo? ¿Cuántos son? Bueno, esa es una buena pregunta. Muy buena Y pregunta. por eso estoy en este lugar, por Sí, eso me pasé porque acá. sos muy bueno preguntando. Le hicimos esa pregunta al Ministerio de Economía por escrito, les pedimos un acceso a la información pública que nos diga cuántos son las empresas que además Eso, hicieron sí. maniobras fraudulentas, porque Sergio Massa le agregó un dato a eso, que esas empresas ganadoras le hicieron maniobras fraudulentas para quedarse con dólares. No nos contestaron. Hoy se lo preguntamos en persona en el Congreso y dijo ya le va a llegar la información cuando venga no sé quién. Es decir, el Estado no solo... el gobierno dejó que estas empresas se enriquezcan a costa de sacarle a los trabajadores, sino que se ocultan los nombres de quienes se beneficiaron con todo este proceso, que es un proceso de concentración de las ganancias cada vez en menos manos y que los ricos cada vez se hacen más ricos. Es eso, por decirlo sencillamente, mientras tenés del otro lado un polo que cada vez se hace más pobre. Te sumerjo- Entonces, acá hay un problema que se discute cuánto ganan los trabajadores todo el tiempo y nunca se discute Te sumerjo en el cuánto ámbito se llevan. político, Sí. en el ámbito político, ¿no? Como legisladora. Y vamos al inicio de la entrevista, donde estuviste de acuerdo con los tuits de la vicepresidenta de la Nación. En la descripción. Está bien. Te llama Máximo Kirchner y te dice, vamos a redactar un proyecto en conjunto para avanzar sobre las empresas del sector alimenticio.
¿Participarías de una coalición? Mira, nosotros... lo que pasa es que eso... No digo, porque acá no es queda una claro, hipótesis si la vicepresidenta va hacia la izquierda o si vos te pusiste un poquito más al centro. No, porque la Digo, vicepresidenta hizo una descripción. Y yo no puedo negar algo. Algo está Ustedes dos pasando. tienen un saco azul. No sé si se trata de derecha o izquierda esto, ¿eh? Es una descripción de la realidad. ¿Quién puede negar que los alimentos son incomprables? No, pero va más allá de los alimentos. No sé. Avanzó sobre las empresas del sector. De hecho, recién Claro, armamos el toda problema esta es que- parodia, se armó toda esta parodia en base al tuit de la vicepresidenta, Claro, el tema donde es qué medidas. ¿Qué medidas? Porque hay un les- mensaje criptado detrás de ese tuit sobre el sector No de sé, las yo lo empresas. último que vi hablando del precio fue el secretario de Comercio hablando del precio de las figuritas, que da vergüenza. Sí. O sea, vergüenza. Y se sacaron una foto y la publicaron. Yo no puedo creer que con el índice de pobreza, si este índice de pobreza... Con el valor de los alimentos. Estaba antes, y lo que va en los alimentos, el paquete de fideo, la polenta, una lata de arroz o tomate perita, juntarse por los paquetes de figurita, dejate de joder. Pero- Un poquito, mirá lo que te digo, un poquito solidario tenemos que ser. Sí. Un poquito, aunque sea, ¿entendés? Mirar qué pasa a tu lado, Y ya bueno. no sé, mirar un poco la realidad y que te dé vergüenza lo que estás haciendo. Recordá que cuando comienza este gobierno, intentan expropiar Vicentín, supuestamente en nombre de la soberanía alimentaria. Les hacen bu, porque Tenés no siquiera razón. tampoco tuvieron una gran lucha. Lo asustaron un poquito. No, pero ¿viste lo que Y- fue el obelisco? ¿No te acordás de eso? Sí, Es irónico lo que estoy diciendo. me acuerdo de un duna. Siempre ponen la foto de un duna, entonces parece que fue uno en un duna. Bueno, ¿y qué pasó? O sea, ¿se olvidaron de la soberanía alimentaria? Las empresas le tomaron el tiempo a este gobierno, porque es un gobierno que jamás se animó a avanzar en uno de esos temas. Entonces yo me pongo de acuerdo en una descripción. Yo no voy a negar si que la descripción está bien. El problema son qué medidas se van a tomar contra eso, porque hoy, si los trabajadores y trabajadoras no toman en sus manos el control del valor de los alimentos, comités de usuarios que controlen el valor de los alimentos y cómo se enriquecen, ¿vos sabés cuánta ganancia tienen las empresas? ¿Cómo puede ser que sea algo oculto? ¿Cómo puede ser que te digan las alimenticias aumentan y no te muestran las ganancias? ¿Por qué todos no sabemos cuánto ganan? Si Bueno, cada vez que hay un conflicto te muestran el salario de los Esa trabajadores. misma pregunta le quiero hacer al gremio de los neumáticos. ¿Cuánto ganan las empresas de los neumáticos? Bueno, empresas de neumáticos. No me lo contestes ahora. Una pausa chiquitita. Está muy movido Y este seguimos con esta dinámica con Miriam Bregman. Ya venimos. Bueno, seguimos aquí en Río Revuelto, ¿eh? Somos tres ¿Seguimos? ahora. Sí, seguimos. Me incorporé. Somos tres. Tenemos una nueva que es conductora, invitada. Queda muy bien, Bueno, tío, quedamos muy bien, ¿eh? Va La imagen bien. de los tres, a ver, la imagen de los tres, mirá, Sí, mirá qué bien sí, quedamos sí, con sí. Miriam, mirá qué bien. Es espectacular. Es una imagen, es bilardista, Miriam, ¿eh? Ajá. Sí, es bilardista. Sí, tené cuidado, ¿eh? Pim, pum, pam. Esto es pim, pum, pam. Cuidado con lo que estás tomando. Pim, pum, pam y amenazar. Lo voy a poner un poquito más lejos, por la duda. Me voy con Gonza Sorbo. Gonza, querido, ¿cómo te va? Sigue el conflicto en el gremio de los neumáticos. Hice una pregunta a Miriam Bregman que en un ratito me la responde, pero contame cómo está la cosa ahí, dale. Mirá, Gonza, hasta el momento sigue de la misma manera. Creíamos que Alejandro Crespo iba a bajar del Ministerio de Trabajo para poder hablar y comentar a las personas que están aquí esperando a ver qué es lo que estaba pasando, pero de todas maneras se armó el escenario, se pusieron los parlantes, se probó sonido y seguimos a la espera de que Alejandro Crespo baje y pueda dar alguna declaración, Gonza, para ver y para saber qué es lo que está pasando y cuál va a ser la solución o tal vez la respuesta que van a tener hasta el momento. Por ahora no tenemos ningún tipo de información porque Alejandro sigue dentro del ministerio. Sí salió el Pollo Sobrero hace unos instantes, pero no quiso decirnos nada hasta el momento. Ok, perfecto. Se pinchó, básicamente, ¿no? Hablando del gremio del neumático. Miriam, querida, Sí. te hacía la pregunta antes de irnos al corte. ¿Ganaron mucho, ganaron poco las empresas de neumáticos? ¿O ganan mucho, ganan poco? Están entre las grandes ganadoras y esto creo que es muy fácil explicarlo porque cualquiera que tenga un auto puede constatar cuánto aumentó el valor de los neumáticos en el último tiempo. Y cuando mirás que los trabajadores le ofrecen un 38% de aumento, hay algo que no te cierra. ¿Por qué? Si el producto que vos vendés aumentó exponencialmente, ¿por qué estás ofreciendo un 38%? Alguien se está quedando con esa diferencia. Y son estas empresas, hoy también se lo dijimos a Sergio Massa, porque además es otra de las empresas que durante la pandemia recibieron ayuda del Estado, 600.000 millones mediante el programa ATP para el pago de salarios, no pararon un minuto
también fueron declaradas esenciales y ahora no quieren contemplar los mínimos reclamos de sus trabajadores. Así que sí, son de las grandes empresas de la Argentina. ¿Te podría decir de este lado que aumentó mucho el producto porque aumentó mucho el costo también? No es el caso porque es tanto el nivel que han incrementado sus ganancias que no lo del Perdón, ¿no parece costo un no poco tiene... extrema la medida que está tomando Crespo? Es decir, daría la impresión, me tocó estar donde estuvo recién el colega Gonzalo Sorbo en estos días, sí. Y lo que se nota es una posición radicalizada, es decir, extrema en la lógica, porque hemos visto algunos recibos de sueldo, es cierto, cobraban 60.000 pesos por quincena. Yo los vi, 120.000 pesos mensuales, están por encima de la línea de pobreza, algunos ganan más, otros ganan menos, tienen que trabajar 6 días a la semana, lo que están reclamando es trabajar al 200 los fines de semana, cobrar el doble. Pero lo que hemos notado en el caso de Crespo es, vos notás que la metodología que están utilizando a nivel sindical ¿no es un poco extrema para el momento que nos toca vivir? ¿No habría que abrir un poco más el diálogo entre empresas y sector sindical? Sí, ¿sabés lo que pasa? Como en otros sectores, claro, ¿no? que lo que vos estás viendo ahora cuando te muestran el Ministerio... Yo estuve hace un rato ahí. Sí. Cuando te muestran el Ministerio de Trabajo es una foto. Sí. Vos tenés que mirar la película. 33 audiencias. Todavía no se pudo cerrar la paritaria anterior. Te están ofreciendo 38% para el próximo año. 38%. Con un 60% declarado en el presupuesto, ¿no? Declarado o dibujado, que es sinónimo. Yo digo declarado, no sé si está dibujado, lo vamos a ver como lo vimos este año. Lo vamos a ver como fue un dibujo este año, exactamente. Bueno, tenés esa situación. Trabajan 6x2 en algunas y en otras 7x2. Con algunos que tienen turnos rotativos, es decir, no tienen vida. No tienen vida, porque vos salís toda una semana, a veces te toca fin de semana, a veces no. Dicen, che, el día que me toca fin de semana, pagame el domingo al 200. Sí, o sea, para que la gente entienda del otro lado. Vos laburás 7 y tenés 2 francos. Te puede tocar lunes, martes, después te toca martes, miércoles, jueves. Tus hijos están en la escuela, no los viste. Te digo porque me tocó, ¿eh? Claro, tus hijos están en la escuela, no los jueves, viste. viernes. Después cuando pasan un mes, más o menos, Sí, es un mes, cada un mes más o menos te toca. recién ahí te toca sábado y domingo. Bueno, y te agrego algo que es terrible y cuando estén ahí pregúntale a los trabajadores, ¿vos qué tareas haces? Trabajan en una industria que es altamente tóxica, contaminante. Hay trabajadores que se tienen que bañar 4 veces por día para sacarse lo que queda en su cuerpo. Tienen que cambiar el colchón porque del humo negro, no sé cómo se llama, que se les va pegando en el cuerpo, contaminan también en su casa y eso se sale por la transpiración en el cuerpo. Cuando salen de su lugar de tarea, me contaba un trabajador, les dan un aceite para poder limpiarse los ojos y sacarse toda la toxicidad, los químicos que estuvieron recibiendo. No es que están con un papelito escribiendo poemas, ¿eh? Entonces, estos señores... Con todo el respeto a los poetas, ¿no? Con el respeto a los poetas, sí. Yo me estaba pensando en el patrón, no en un poeta. Estaba pensando en el patrón, por eso no me dejaste terminar la frase. Y decía, estos señores que hablan desde su cómodo escritorio, colega, estaba hablando de los dueños de las empresas, y que los escuchás hacer tantos reportajes, bueno, que vayan un día a hacer esas tareas y a ver si le parece que cobrar 130.000 pesos por mes es mucho o poco. Entonces yo creo que lo que estamos viendo es una película que se trata de mostrar al sindicato como intransigente, se trata de poner que, son durísimos. Y te digo una cosa, no es Crespo. ¿Ustedes no vieron ahí la cantidad de trabajadores que hay de las 3 fábricas? Sí. Es la base sindical convencida de que ya su vida, te sacan tu salud, te sacan tus fines de semana, no podés ver a tu familia y también te sacan tu salario. ¿Qué más quieren de los trabajadores? ¿Que sean esclavos? ¿Que vayan con una cadena y que el patrón los largue cuando tenga ganas? Hagamos un puntito ahí porque yo te preguntaba cómo llegamos a esto cuando arrancamos con este tema, ¿no? Sí. Ahora te pregunto cómo llegamos a esto. Mira, tomas en los colegios, ¿sí? Que también me parece, y estoy de acuerdo con lo que vos decís, una foto, pero acá, atrás de esta foto, lo estamos viendo, el Colegio Tomados en la capital federal, hay una película. ¿Cómo arranca esta película y por qué tenemos esta foto? Mira, es un tema que conozco mucho porque vengo de ser legisladora de la ciudad y trabajé muchísimo el tema de la comida centralmente en las escuelas. Es una acumulación de hechos que vienen ocurriendo donde viene habiendo una crisis muy grande con el tema de la comida, con las viandas. Acceder hoy a un comedor, a una vianda, implica todo un proceso burocrático. Te tenés que anotar, no todo el mundo puede sortear todo eso. Y pasó algo que creo que tiene que ver con eso, es mi análisis. Durante el año, el crecimiento de la inflación hizo que muchas familias fueran perdiendo poder adquisitivo. Entonces, tal vez a principio de año no pediste la vianda,
pero ahora la necesitas. A mí me contaron, yo hice hace poco con mi compañera Alejandrina Barri una audiencia en la legislatura de la ciudad donde vinieron de muchísimos colegios. Las anécdotas que me contaban los chicos sobre la escena cuando llega la bolsa con las viandas, que es un sándwichito. Sí, un pebete. Sí, con algo parecido jamón y queso adentro. O una barrita de cereal. Ahí tenemos la imagen, miren, Sí. de lo que estás Sí. mencionando, estos sándwiches Cuando que te dan llega con vianda. eso... Eso no es jamón, eso es paleta. Sí, para empezar no es jamón, tenés razón. Cuando llega eso a la escuela, la desesperación de los pibes porque les toque una... Claro. Bueno, entonces esa es una situación que se viene arrastrando y nadie la soluciona. Incluso en pandemia quisieron cortar la comida, nosotras hicimos un amparo y logramos que se mantenga algún nivel de alimentación. Se suma el tema infraestructura, que siempre es una crisis en la ciudad de Buenos Aires y uno de los principales recortes que se viene haciendo en presupuesto. Y ahora se sumó un tema muy conflictivo, que es que quieren que los chicos trabajen gratis. Que los pibes y las pibas... Las pasantías. Pasantías. Pasantías donde los mandan a lavar ollas a los hoteles. Es una experiencia enorme, ¿no? O sea, vos estudias en una escuela de danza y te mandan a lavar a la cocina de un hotel. ¿Qué te sirve eso para tu estudio de danza? No se sabe, pero el empresario, tal vez amigo de algún funcionario de la ciudad, no lo sé, se ahorra unos cuantos pesos. Y eso terminó de detonar una situación que se viene acumulando. Sí, el programa ¿Cuál es está el bien. diálogo con la comunidad educativa? Cero. El programa está bien planteado, digo, ¿no? Pues si vos tenés la posibilidad de compartir experiencia laboral mientras estás estudiando algo, siempre y cuando tenga que ver con lo que vos estés estudiando o aprender otro tipo de cosas, como por Y ejemplo... voluntariamente. Sí, voluntariamente, pero vos podés elegir también, ¿no? ¿Qué sé yo? Ir a un hotel, a una fábrica de neumáticos para dar una mano a la cuestión administrativa, a ver cómo se produce, a una empresa de... Pero en la escuela están para estudiar. A un laboratorio. Yo lo entiendo, pero vos podés incorporar conocimiento a través de la cuestión laboral, siempre y cuando no sea ir a lavar una soya a un hotel. Y gratis. Y gratis. Y por sin supuesto. opción, Ahí y estoy totalmente de obligatorio. acuerdo. Ahí me parece que lo que te están usando es de mano de obra barata para otro ¿Cómo? tipo de negocio. ¿Cómo? Tenemos muy poco tiempo. ¿Cómo se llega a un acuerdo después de todo esto que me estás contando? Mira, es muy Entre los sencillo. pibes y el gobierno. Es muy sencillo, tienen que dejar de mandar la policía. La escena de hoy de los patrulleros parecía Onganía. O sea, es algo totalmente repudiable. Una imagen del gobierno de Onganía persiguiendo estudiantes. Eso no puede volver a pasar. Si sos papá, creo que te gustaría que a las 2 de la mañana te toquen el timbre diciendo soy la policía, le vengo a notificar. Una cosa completamente intimidatoria. O sea, tienen que parar las intimidaciones, tienen que retirar todo este show que están haciendo de causas judiciales, que le va a cobrar 1 millón a este, 1 millón al otro. Eso es totalmente abusivo, arbitrario e ilegal. Y tienen que escuchar los reclamos que tienen los estudiantes y las estudiantes. No es tan difícil, ¿eh? Y empezar a transformar un poquito, a partir de estos reclamos, el sistema, ¿sí? Más allá de lo de la vianda, digo, ¿no? Empezar a hablar de la calidad educativa, que es algo que no le interesa mucho a estos gobiernos. Cuando yo era pibe, y todos creo, si le preguntás a la mayoría, no te daban ganas de ir al colegio. Desde ahí me parece que hizo un clic. ¿Fuiste al colegio? El sistema, sí, creo que sí. Me acuerdo muy poco, no, me acuerdo bastante y tengo muy buenos profesores. Pero recién, en los 2 últimos años del colegio, yo estaba dentro del centro de estudiantes también y hacíamos reclamos, por ejemplo. Eras de los Mirá lo que nos estamos... Eras de los quilom... No, pero ¿sabes qué hacíamos? Proponíamos cosas para que sea más divertido, el colegio más entretenido. Por ejemplo, al recreo, en vez de que sonara el timbre, poníamos música, ¿sí? Y cada uno podía elegir la música que quería que sonara en el recreo. Vos me decís, che, bueno, es algo banal, que quizá no... Si a ustedes les gustaba no me parece No. banal, lo que pasa es que a estos chicos no los están escuchando. No, pero digo, más allá de esto, hace mucho tiempo que no se le da bola al reclamo para que el sistema cambie a través del reclamo de los pibes y quedan este tipo de cuestiones que me parecen grandes y chiquititas a la vez. Miriam, muchas gracias por estar. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Muy amable. Miriam, Gracias.